Todos, 27, sí, tenemos 28, 2 minutos y... Ahí está. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase, la tercera clase que va a estar a cargo de la doctora Natalia Barrios. Bueno, Natalia es infanto-juvenil, es especialista en psiquiatría, especialista en medicina legal, especialista también en psicoterapia, magistranda en salud pública, miembro de INSAR, International Society for Autism Research, miembro REAL, que es la Red Latinoamericana de Autismo, miembro del Comité Asesor de Brincar por un Autismo Feliz, miembro de APSA y de IACAP, y médica de planta del Hospital Rivadavia. Así que bueno, tenemos el placer de que Nati hoy, bueno, de esta clase, que es comorbilidades en el trastorno del espectro del autismo. Bueno, yo voy a tratar de organizar un poquito, moderar y recibir a la gente, y después vamos a hacer un intercambio de preguntas que estén relacionadas con, por favor, y bueno, evitar preguntas personales para los fines, bueno, de esta clase. Así que bueno, Nati, súper bienvenida, un placer que estés acá, que bueno, que puedas compartir con nosotros toda tu experiencia y tus conocimientos. Bueno, gracias por la invitación. Para mí también es un placer. Yo no soy muy de las clases. María quería decir todas mis credenciales. Yo también soy un poco agrandada, igual. Me gusta oírme. Al final es la IACAPAP. La IACAPAP es la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil, que, bueno, seguro muchos la conocen y los que no la conocen se las invito a chusmearla, aunque este es un curso de adultos, porque es realmente muy, muy interesante porque tiene mucho material y además de toda la psiquiatría en general, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, que no es solo de autismo, sino justamente de cómo, como en esta interfase de nuestros conocimientos en salud mental en relación al autismo específicamente, pero al resto de la salud mental y de la salud en general también, ¿no? Porque no vamos a hablar solo de las comorbilidades de salud mental, aunque obviamente yo me voy a centrar en eso porque es lo que manejo, el resto no tanto, pero sí me parece interesante saber que la salud hace a la calidad de vida de las personas y un poco, y también hace a los diagnósticos, la salud general, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico clínico? ¿Por qué es importante pensar en la salud en general y en la salud mental de las personas con autismo para poder saber si es realmente el autismo o alguna de las otras cosas que le pasan en la vida los que mejoran o empeoran su calidad de vida, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos, un poco lo que habló María en la clase pasada, es que las personas tengan la mejor calidad de vida posible, más allá de sus diagnósticos, sus dificultades, y no convertirnos en barreras, sino ser parte de las personas que le facilitamos la vida o le brindamos algún apoyo, ¿no? Yo preparo una presentación, en mi presentación tengo cosas como muy básicas, y tengo cosas que a mí me fanatizan mucho, como son los datos de los artículos que me encantan, y un poco también para los que ya saben un montón, que seguro acá hay muchos que ya tienen mucho conocimiento sobre la salud mental y sobre el autismo específicamente, bueno, tener algún dato extra que se puedan llevar hoy de la clase, pueden hacer preguntas, repreguntar. Hay muchas cosas que yo puse en la presentación, como hablar de los trastornos alimentarios o los trastornos de personalidad, que son cosas que están en discusión. No es que yo tampoco tenga una opinión cerrada, pero tampoco la comunidad científica la tiene, así que también la podemos discutir, puede ser debatible. Hay cosas muy interesantes de eso que darían para solamente hablar de eso 2 o 3 clases. Pero bueno, veamos qué les interesa y podemos discutir sobre eso, ¿no? Así que bueno, voy a la parte más difícil, que es poner la presentación en marcha. Ténganme paciencia por las dudas de que algo no me salga. A ver cómo se ve. Buenísimo. Y ahora tengo que apretar esto. Acá. Acá. No, pantalla completa acá. Perfecto. Bueno, ¿ahí lo ven bien? Sí, se ve bien. Buenísimo. Me van a ver mirando hacia el costado porque tengo otro teléfono y yo los veo a ustedes ahí, entonces a veces para poder saber qué está pasando necesito mirar para un costado, pero bueno, no se sientan incómodos, no es que tengo ningún problema, simplemente que necesito ver cómo van las caras y referenciarme socialmente, que si los estoy matando con las cosas que estoy diciendo. Bueno, en primer lugar, comentarles cómo me voy a referir yo a las personas
con autismo o con diagnóstico de TEA, con diagnóstico de Asperger o TGD o lo que fuera. Hoy por hoy, los mismos usuarios con autismo prefieren ser llamados autistas o personas autistas, y es por eso que yo me voy a tratar de referir tal cual ellos lo prefieren, y es un poco lo que se habla en los congresos de investigación ahí que yo dije que era del INSAR. Bueno, nos ponemos de acuerdo más o menos todos de cómo las personas prefieren que se refieran a ellos, cómo las personas prefieren que investiguemos sus propias barreras o las propias dificultades con las que se enfrentan. Entonces, bueno, por eso yo voy a usar esta terminología, no pretendo ni ser ni despectiva, ni no decir condición, simplemente es cómo se prefieren las personas ser nombradas hoy, y esto está validado por la comunidad científica, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del autismo? Bueno, porque el autismo es un diagnóstico que es muy frecuente, afecta a 78, se cree que afecta a 78 personas alrededor de, millones de personas alrededor de todo el mundo. Los últimos datos de la Agencia de Estados Unidos dice que es un niño cada 36 menores de 8 años, no tenemos datos fehacientes acerca de los adultos, se cree la comunidad internacional está de acuerdo que aproximadamente 1 cada 100 personas es diagnosticada de autismo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de autismo? Bueno, yo creo que nos referimos a muchas cosas, pero el autismo está relacionado con un conjunto de síntomas, ¿no? Que ya los vimos, que lo vieron ustedes también en las clases anteriores, y hoy lo vamos a repasar un poco. No hay marcadores biológicos, un poco lo que nos decía Rochi en el primer encuentro, ¿no? Sabemos muchas cosas sobre las posibles etiologías, la neurobiología, qué sé yo, pero no tenemos marcadores biológicos para hacer diagnóstico, así que el diagnóstico es clínico. Y este espectro de síntomas en relación a los diagnósticos fue ampliándose y cada vez alejándose más de lo que nosotros llamamos el prototipo, ¿no? El prototipo que es, y bueno, esos síntomas que ahora yo les voy a nombrar como síntomas nucleares, que entendíamos hace unos años como esos síntomas nucleares y que se entiende hoy, lo flexible que ha llegado a ser. Y un poco eso les va a hablar también Sebastián el encuentro que viene, porque él va a hablar específicamente de diagnóstico, ¿no? Los estudios respecto de los diagnósticos en adultos no son concluyentes. Nosotros, de hecho, acá en la AP nos estamos juntando para ponernos de acuerdo acerca de cómo podría ser en nuestra propia comunidad en Argentina estos diagnósticos. Y lo que es importante hoy, cómo las comorbilidades influyen en esta manifestación. Y a veces cómo las comorbilidades pueden ser en realidad el primer diagnóstico que reciben muchas de las personas que nosotras tratamos de acompañar durante su vida, y al contrario, ¿no? Como muchas veces el diagnóstico de autismo eclipsa o cualquier posibilidad de otro diagnóstico, o por cómo son los diagnósticos, la expresión diagnóstica de otras manifestaciones de salud o de salud mental en las personas que ya tienen autismo, porque a veces es diferente, como nos pasa con el trastorno por déficit atencional, como nos pasa con la esquizofrenia mismo, para los que somos psiquiatras o nos dedicamos a la salud mental. Entonces, bueno, ¿cómo es en el autismo los síntomas de otras afecciones de salud o de salud mental, ¿no? Y otra complejidad que se agrega en el caso de las comorbilidades y el diagnóstico de autismo también, es esto de las diferencias por sexo y las diferencias por edades en cuanto a la manifestación, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta definición del autismo, ¿no? Que dice que es una constelación de conductas realizada por un grupo heterogéneo de niños y adultos con características muy diversas y cuyo patrón cambia con la maduración. Y yo agregaría, cambia con el sexo y, ¿por qué no?, con la presentación de las comorbilidades, ¿no? Entonces es esto que cuando definimos algo, en realidad definimos algo tan amplio que es difícil poder hacernos, a veces, sobre todo en la población adulta, eso queda muy en evidencia porque ahora vamos a ver cómo caracterizamos de acuerdo a cada edad, a qué nos referimos cuando estamos hablando de personas autistas. Y esto es un poco lo que les va a hablar Sebas en la clase que viene, que es un poco, bueno, cómo caracterizamos los diagnósticos según la edad. En general, ese prototipo de autismo, los síntomas nucleares, están más relacionados con el prototipo de entre los 0 y 3 años, 3 y 5 años, donde tenemos los chicos con problemas en la comunicación, en el lenguaje, en la respuesta al nombre, la interacción social. Ya cuando vemos un chico que se diagnosticó en jardín o en la primaria,
en general es un chico que adquirió cierto nivel de comunicación y de comprensión y de relaciones, pero no las suficientes como para adaptarse socialmente. Algo más pasa cuando esto se manifiesta en la adolescencia, que es cuando aumenta la presión social y se hace evidente alguna dificultad, y el diagnóstico en la vida adulta muchas veces se relaciona con esto que vamos a ver hoy, que es las dificultades relacionadas con las comorbilidades. Muchas personas que tienen un diagnóstico de autismo o que son autistas han atravesado toda su vida conviviendo con esas características y con los desafíos que eso le impone, pero cuando llega a cierto momento de su vida adulta, tiene dificultades que tienen que ver justamente con la presentación de otros problemas médicos o de problemas en la salud mental, ¿no? Y bueno, un poco esto va a hablar también Sebas la vez que viene, pero bueno, no tenemos definida cómo es el diagnóstico en los adultos, o sea que van a ver que hay muchas formas diferentes en las que los adultos son identificados y diagnosticados. En general hay un consenso clínico internacional, que es que la persona que diagnostica autismo tiene que ser un experto y que tiene que ser un experto en diagnóstico de adultos, pero ¿qué es lo que hace que esa persona experta sea tan buena? ¿O qué cosas mira esa persona experta para diagnosticar el autismo? Es lo que un poco nos estamos queriendo responder últimamente en el grupo que estamos creando, y bueno, y se han querido responder muchos investigadores en muchos lugares. En general hay un consenso en que debería ser un equipo multidisciplinario, que debería haber entrevistas con familiares, que debería incluir una historia del desarrollo, de la comunicación socioemocional, y obviamente el funcionamiento por áreas como la cognición social, la motivación, el lenguaje, la pragmática, la flexibilidad del pensamiento, la conducta, entre otros. Considerando las diferencias que se dan entre los hombres y las mujeres, porque yo siempre lo comento, yo me pongo acá el filtro y parezco más joven, pero soy una señora grande, y la verdad que cuando yo era joven, la verdad que decir que había autismo en las mujeres era muy poco frecuente. En general las mujeres tenían discapacidad intelectual y los varones eran diagnosticados como autistas. Después había mujeres que eran autistas, pero eran personas que tenían otros diagnósticos, como síndrome de Down o discapacidades intelectuales muy severas, pero en realidad no había un fenotipo femenino tan claro como por ahí tenemos hoy, y desde hace 15 años que se empezó a investigar un poco más. Y entonces ahora pensamos, bueno, las últimas reviews dicen que hay una mujer cada 3 varones, pero en realidad hay otros que piensan que si cambiaríamos los criterios diagnósticos serían 1,5 mujeres cada varón, o sea que sería prácticamente igual, ¿no? Pero bueno, sí sería diferente la expresión de estos síntomas nucleares, que en general son los problemas en la comunicación, las habilidades sociales, los intereses restringidos y repetitivos, y los problemas en el procesamiento sensorial, con esta manifestación diferente en las mujeres, que son más sociables, que tienen más capacidad de camuflarse, menos conductas repetitivas, menos intereses inusuales o intereses inusuales más sociales, y lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Como las expresión diferente a partir de las comorbilidades y obviamente a través de la edad, como dijimos al principio, ¿no? Entonces las comorbilidades también se van a distribuir diferente de acuerdo al sexo, y eso van a ver que es como de lo último que se está estudiando, como las comorbilidades se distribuyen por sexo, también de acuerdo al momento que las personas son diagnosticadas y también de acuerdo a la edad que las personas tienen, ¿no? Esta era la forma típica de distribución de las comorbilidades, que tenía que ver con la edad. En general, en los chicos más chiquitos, las comorbilidades se relacionaban con problemas del aprendizaje o de conducta o déficit atencional, y obviamente es el primer pico de la epilepsia. En la adolescencia y juventud, los problemas de salud mental más comúnmente asociados tenían que ver con la ansiedad, la depresión. Este segundo pico de incidencia de la epilepsia, que también es bastante particular en el autismo, el trastorno obsesivo compulsivo, los problemas de conducta y el suicidio como un fenómeno que preocupa bastante hoy por hoy a la comunidad científica, a la comunidad clínica, por la alta incidencia. De hecho, aumenta los índices de mortalidad que tiene el autismo en relación al suicidio, o sea que es algo que le estamos prestando como mucha atención. Y en la vida adulta, los problemas de depresión, la ansiedad, los problemas médicos, la muerte prematura, los trastornos psicóticos, que no los puse acá, y obviamente durante toda la vida acompañados por estas dificultades médicas generales
que pueden darse a nivel de diferentes órganos, en general están más estudiados el sistema gastrointestinal, las enfermedades inmunológicas asociadas y las alteraciones sistémicas. Y esta discusión acerca de los síntomas nucleares versus las comorbilidades, de hecho era una discusión que el DSM-4 no incluyó. Vieron que en el DSM-4, en la clasificación diagnóstica anterior, no se podía diagnosticar déficit atencional si tenías un diagnóstico de autismo. Bueno, y hoy pasa lo mismo con algunos trastornos de personalidad, ¿no? Como el trastorno esquizotípico o esquizoide, tampoco se puede diagnosticar si tenemos un diagnóstico de autismo. Bueno, en ese momento se discutía acerca del déficit, no se discutía, directamente no se podía hacer, y hoy por hoy tenemos por un lado los síntomas nucleares, que muchas veces pueden ser confundidos o englobados junto con las comorbilidades, pero en realidad hoy sabemos que cuando hacemos un diagnóstico de síntomas nucleares, además tenemos que evaluar el nivel de lenguaje, la función adaptativa, el tipo de inicio, si es repentino, si no, si es más relacionado con lo que antes llamábamos desintegrativo, tardío, temprano, los síntomas comórbidos relacionados acá, sobre todo con los problemas de salud mental y las otras condiciones médicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos primero? ¿A qué corresponde cada síntoma? Organizar un poco la clínica a la hora del diagnóstico es importante para no confundir comorbilidades con síntomas nucleares, ¿no? Y esto pasaba un poco antes, por eso esto del autismo con discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual que tapa el autismo, o cuando confundimos el autismo y la discapacidad intelectual, que a mí me duele un poco los oídos hoy, porque creo que la discapacidad intelectual, al igual que el autismo, es parte de la neurodivergencia, de la neurodiversidad, y no es que una persona sea mejor o peor porque tenga un diagnóstico u otro, no es que califica más o menos, son dificultades que pueden darse por separado, pueden darse juntas, y lo importante es los apoyos que le da a las personas, pero bueno, antes tenía mucha comorbilidad, antes se creía que era entre el 50 y el 70%, y hoy por hoy lo que se sabe es un poco esta evolución, que yo les traje acá el cuadrito, no sé si lo ven, que es que a medida que fue aumentando a lo largo de los años el diagnóstico de autismo, se empezó a descender el diagnóstico de discapacidad intelectual, como que eran diagnósticos en realidad que se confundían, ¿no? Igual que el trastorno del lenguaje. Entonces, a la medida que se identifican mejor las personas que tienen autismo, al mismo tiempo se identifican mejor las personas que solo tienen discapacidad intelectual, y también sabemos hoy que son diagnósticos comórbidos, tanto la discapacidad intelectual como los trastornos del lenguaje, ¿no? Igual que los problemas en las condiciones médicas en general. Este es un estudio de uno de los equipos de Baron Cohen, recién salido del horno, porque es de ahora del 2023, y habla un poco nuevamente de esto, de que las personas autistas tienen más afección en todos los órganos, ¿no? Hay más enfermedad celíaca, hay más enfermedad de Ehlers-Danlos en mujeres, hay mayor riesgo de mortalidad y reducción de la esperanza de vida, en general es por la epilepsia y los accidentes relacionados a la epilepsia y el suicidio, pero hoy por hoy lo que se cree es que eso no explica esto de las tasas de esperanza de vida, y tratamos de explicarlo de otra manera. Bueno, ¿habrá algún mecanismo fisiopatológico? Parece que no hay nada común. Tendrá que ver con lo genético, que hay bastantes estudios respecto de eso, y hoy lo vamos a hablar un poquito. Tendrá que ver con que la atención médica es deficiente en las personas autistas, porque no pueden esperar en una sala de espera con todo ese lío que hay y todas las cosas inesperadas, las cuestiones sensoriales y las cuestiones de flexibilidad que no poseen, también sus dificultades para expresar y también para registrar sus propios síntomas propioceptivos, ¿no? La percepción del dolor, ¿no? Entonces, algunas tendrán que ver con las propias personas y la expresión del dolor y de los síntomas, pero también tiene que ver con las barreras de parte de los médicos para interpretar todo esto, hacer un buen examen físico, etcétera. Y obviamente los determinantes sociales, que es algo que también se está estudiando mucho hoy, ¿no? Porque sabemos que en la población en general, la falta de empleo, el trauma, son dos factores que aumentan las enfermedades cardiovasculares, la depresión, etcétera. Bueno, también cuántas personas con autismo tienen falta de empleo, o personas autistas tienen falta de empleo o han sido víctimas de trauma. Bueno, en general muchas más que en la población en general, entonces eso también aumenta el riesgo, ¿no?
todos los problemas de salud, hay un 40% más de patología orgánica, que entre ellos están las enfermedades virales, las alteraciones del sistema nervioso, las crisis epilépticas, otros trastornos orgánicos, y problemas asociados visuales, de alimentación, auditivos, ansiedad, fobias. Este es otro estudio que compara, los suecos tienen muchos datos porque tienen un sistema de historias clínicas centralizadas, que han hecho un entrenamiento muy importante en salud pública respecto de cómo los médicos completan esas historias clínicas, caracterizan los diagnósticos, entonces tienen mucha fidelidad en relación a sus diagnósticos y a los seguimientos, entonces van a ver que hay muchos estudios donde está el señor Gilbert, pero sobre todo que son suecos, porque tienen esta posibilidad de armar datos con todo lo que tienen ya acumulado sin tener que hacer estudios prospectivos. Entonces, lo que vieron es que la mitad de las personas con autismo, el 50%, tenían 4 o más trastornos coexistentes de salud, ¿no? Y solo el 4% de todas las personas autistas que habían seguido, con un N de 19.130 personas diagnosticadas con autismo, no tenían ningún diagnóstico con otro trastorno concomitante, ¿no? Que es más una regla que una excepción. También este es otro estudio ya americano, que también como usando datos de una encuesta que se llama Safari, que en realidad lo que intenta es aunar datos genéticos de todo el mundo, es de Estados Unidos, también tiene mucha plata puesta en eso, 42.000 personas con TEA y sus hermanos, 11.389 no TEA, y lo que veían es que las personas con TEA tenían al menos una comorbilidad. Entonces, hay un consenso que aproximadamente el 70% de las personas con TEA tienen alguna comorbilidad y aproximadamente el 50% más de una, ¿no? Es un poco ese el promedio. Y en salud mental en general, específicamente, los problemas de salud mental son más frecuentes en las personas autistas. Hoy vamos a ver que hay varias razones, un poco cómo las caracteriza el ambiente científico, cuáles pueden ser las causas de que sean más frecuentes. Y lo que es importante es que, ¿por qué hablamos de todos estos problemas? Bueno, porque empeora la calidad de vida de las personas y tienen peor resultado de los tratamientos, inclusive tratamientos buenos, ¿no? Inclusive, vamos a ver que hay gente que tiene muchos recursos, tal vez como siempre los nombramos, cognitivos del lenguaje, que nos parecen los recursos más importantes, pero al final es más importante tener una buena salud mental que tener un lenguaje tan fluido, ¿no? Como que a pesar de que hay personas que tienen muy buenos recursos cognitivos del lenguaje, es más importante, tienen mejores resultados las personas que por ahí no tienen tantos recursos, pero que conservan más su salud mental, ¿no? Y es bastante limitada la investigación en comorbilidades aún hoy. Yo vengo diciendo esto hace muchos años que doy clases de comorbilidades, bueno, porque soy psiquiatra y nos toca un poco ese rol. La verdad que hay poca investigación, hay poca inversión, hay pocos estudios. Yo año a año busco el estudio nuevo, van a ver que acá les puse bastante del 2023, pero bueno, serán 5, 6 review, estudios, 10, 20, comparado con todo lo otro que hay cientos por año, o sea que es mucho menos y no tenemos nosotros en nuestra población latinoamericana obviamente nada. ¿Y por qué es importante la salud mental en el autismo? Por lo que dijimos hace un ratito y que también está acá en este estudio demostrado, lo que les decía, de que personas con buenos recursos al final tienen peores resultados por tener problemas en la salud mental, y la salud mental es indispensable o central en la calidad de vida y en la posibilidad de prosperar, que es algo que a los americanos les interesa mucho. Bueno, ¿qué factores relacionados tiene la salud mental? O sea, ¿por qué será? ¿Cuáles son las teorías acerca de por qué las personas con autismo tienen más problemas en su salud mental? Bueno, hay una teoría que tiene que ver con el riesgo genético y epigenético. Es hipotético, pero sí se ve que hay genes que son comunes y sobre todo lo que se ve es que las mujeres para tener los mismos síntomas de autismo que un varón tienen que tener muchos más variabilidad genética. Vieron que hay genes que se acumulan, digamos. Bueno, las mujeres tienen más
comorbilidades de salud mental. Y se cree que tiene que ver con eso, con que los genes están relacionados tanto para la expresión del autismo como para la expresión de diferentes problemas en la salud mental. Y por eso las mujeres que necesitan tener más porotos para poder, o más alteraciones genéticas para poder tener el diagnóstico de los síntomas de autismo evidentes, acumulan más factores de riesgo, más genes también para los problemas de salud mental. Eso por un lado, que sería la genética y la epigenética, ¿no? Y por otro lado también las experiencias vividas, que era algo desde el sentido común que todos nos podemos, los que acompañamos a personas y a familias que tienen alguna dificultad a lo largo de su vida, sabemos que son víctimas de estigma y de marginación, y eso está estudiado respecto a cómo influye en la salud mental, están expuestos a mucho más estrés, solamente tenemos que pensar en lo que pasa con los chicos en la primaria, ni siquiera en la vida adulta, ni cuando tienen que buscar trabajo, ¿no? A pesar de un montón de apoyos, lo difícil que es lidiar con el estrés porque, bueno, están sometidos a una presión, porque todo está como hecho para personas que somos supuestamente todos iguales y en realidad somos todos diferentes, y quien tiene una dificultad se enfrenta con esa barrera y bueno, eso genera mucho más estrés, por el bajo apoyo social que muchas veces tienen las personas y las familias, esto que hablaba Catherine Lord hace unos años respecto de que ella había seguido durante 30 años, no sé, 20 años, conocen ese estudio de Catherine Lord que siguió como 20 años a las personas que había diagnosticado de chicos, y se dio cuenta que habían tenido una evolución muy favorable, algunos habían podido ir a la universidad, se habían recibido que yo, pero después volvían a su casa y no hacían más nada, y no podían integrarse al contexto social, justamente porque habíamos trabajado mucho sobre la persona y sus habilidades individuales y no sobre las comunidades. Entonces las comunidades pues no incluían a la persona, y eso es lo que llamamos bajo apoyo social, ¿no? Y también el aislamiento social propio de las personas, que eso también es un factor estresante, como define Casari. Y hay informes también que dicen que algunos de los tratamientos que usamos, como por ejemplo el ABA, que por ejemplo, ahora no se usa tanto, ahora están más los grupos de habilidades sociales, pero antes se entrenaba en habilidades sociales, y esto tiene más que ver con, bueno, disimular tus dificultades. Eso parece que también trae problemas en la salud mental, está poco caracterizado, no se sabe si es efecto causal realmente, pero bueno, es una advertencia respecto de entrenar a las personas a hacer cosas que no saben por qué hacen o que les generan más estrés que alivio, como son varias de las intervenciones que tenemos en psicoterapia, aunque pueden ser válidas, tenemos que saber los efectos adversos, ¿no? Entonces, Rubinstein y Bishop dicen, bueno, en los problemas de salud mental pueden ser verdaderamente concurrentes, como pasa con el autismo y el Parkinson, que tienen un origen etiológico común, resultado del autismo, como hablamos recién, bueno, hay una persona autista, la entrenamos para camuflar y creamos un problema de salud mental, o estar asociados, ¿no? Como la obesidad materna y el autismo y la obesidad. La prevalencia es, como dijimos, bastante más frecuente. Acá de nuevo el 70%, estos son otros estudios, no son los que les nombré recién, porque el que nombré recién era el 2023, pero con los mismos números, ¿no? Light et al. Es un estudio que les recomiendo porque es muy interesante y está libre en internet. El 70% son diagnosticadas de una condición, 50% más de una condición. Los signos típicos de una condición de salud mental, esto definidas por la NAMI del 2021. Ahora les voy a mostrar que TAPI tiene un cuadernillo que está muy bueno, que está en castellano, que también nombra estos criterios de la NAMI, principalmente como síntomas típicos de una posible afección de la salud mental: cambios del sueño, del apetito, cambios en las relaciones sociales, mayor aislamiento social, cambios en el humor, irritabilidad y comportamientos compulsivos. Esto, como ven, son problemas comunes en las personas que tienen un diagnóstico de autismo o las personas autistas. Entonces, lo que queremos decir con esto es, bueno, que se acentúan estos síntomas porque muchas de las personas autistas ya los tienen, ¿no? Hay falsas suposiciones de que las personas no tienen emociones complejas, eso es mentira. No solamente a veces no pueden expresarla o tienen una dificultad para registrarlos, y eso se debe a los problemas en la comunicación y en la interacción, ¿no? Este estigma que está asociado
al autismo muchas veces conduce a estas cosas de enmascaramiento que tienen las personas. No es solo que las tenemos que entrenar para eso, lo hacen desde el sentido común para poder encajar, para poder sostener una pareja, una amistad o un trabajo, y muchas veces se acostumbran a enmascarar tanto que enmascaran sus propios problemas de salud mental. Yo me acuerdo que hace unos años daba una clase en la SAP y las nenas hacen mucho eso, inclusive en helados, ¿no? Con las evaluaciones, enmascaran los síntomas durante las evaluaciones y las hacen más difíciles, pero bueno, esto también pasa en los problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar un problema cuando están enmascarando? Bueno, lo que decimos siempre en la salud mental, sobre todo en la infanto-juvenil, que es evaluar a las personas en sus ámbitos comunes, donde las personas se desarrollan, y tal vez nosotros no nos vamos a ir a la escuela, no vamos a ir al trabajo, no vamos a ir a la casa a ver a la pareja, ¿no? Pero podemos obtener información de todo ese contexto y eso nos sirve bastante en los problemas de salud mental. Y este es un poco el resumen de este estudio que yo les decía que está muy bueno. Mutler toma muchas cosas de Lai, también o sea, son 2 reviews de todo lo que hay sobre comorbilidades y tienen como una conclusión común respecto de, bueno, cuál es la comorbilidad más común, los trastornos por déficit atencional, pero vamos a ver hoy que no es así a lo largo de toda la vida. El trastorno por déficit atencional es mucho más diagnosticado en niños y mucho menos diagnosticados en jóvenes y en adultos. Los trastornos disruptivos y el control de los impulsos y la conducta tiene como un pico en la infancia, pero tiene un pico también en la vida adulta después de los 30 años relacionados con el trastorno bipolar. Los trastornos de ansiedad que aumentan, sí, entre los jóvenes y los adultos, los trastornos del sueño o vigilia durante toda la vida, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad también más comunes en mujeres, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos bipolares y los trastornos del espectro esquizofrénico, que lo que se ve es que, a diferencia de la población en general, en el autismo están diagnosticados con más frecuencia después de los 30 años. Ustedes vieron que en la población en general se diagnostican con más frecuencia en la juventud, o sea, un poco antes de los 30 años. En las personas con autismo lo que se vio, que además de tener una incidencia más alta después de los 30 años, hasta el 4%, o sea, al 1% en la adolescencia, hasta el 4% en los adultos, es más frecuente el diagnóstico después de los 30 años. No es que yo tenga una explicación para esto, es lo que dice la estadística. Y este rango importante, qué sé yo, entre el 7 y el 12, el 3 y el 11, que podría decir, bueno, no es muy de confianza, bueno, es porque hay mucha heterogeneidad probablemente en los diferentes estudios, en los criterios diagnósticos, en la presentación dentro del autismo, y acá mismo en edades y en sexo, porque acá está todo junto. Y un poco esto solo a fines de, como les dije, que es un tema que me preocupa, los trastornos de personalidad y el autismo, porque me parecen muy confundibles o muy comórbidos, una de las dos, encontró este estudio una coocurrencia del trastorno de personalidad del 24% en personas con autismo que necesitan con poca necesidad de apoyo, ¿no? Esto es otro que también estudia el diagnóstico como comorbilidad o el diagnóstico diferencial, y dice que el primer problema para los médicos que evalúan la personalidad en pacientes adultos con autismo es determinar si los rasgos de personalidad son parte mismo de la fenomenología autista o se presentan como otra categoría, ¿no? Los hallazgos en los estudios centrados en la comorbilidad, en trastorno de personalidad, dicen que aproximadamente el 50% de las personas autistas cumplían también criterios para algún trastorno de personalidad. Y esto no quiere decir que tengan necesariamente un trastorno de personalidad, porque es probable que compartan síntomas, pero no por eso representen otro diagnóstico. Como les dije, hay un diagnóstico del clúster A, o sea, no del clúster A, del tipo A de los trastornos de personalidad, esquizotípico, esquizoide, que no se puede diagnosticar entre los criterios diagnósticos. El DSM nos dice que no se puede hacer. Bueno, el curso de los problemas es un poco diferente, como les dije. Lo habitual es que los problemas de la salud mental aumentan o comienzan a surgir durante la adolescencia, pero como vemos, el autismo no se cumple esa regla, muchos son diagnosticados en la infancia, y como vemos, como pasa con los trastornos del espectro de la esquizofrenia, muchos después de los 30 años de edad.
generalmente progresan y se vuelven más evidentes en la adulta. La depresión, el trastorno bipolar y los trastornos psicóticos se vuelven más frecuentes con el aumento de la edad. Las mujeres, como les dije, en general muestran una mayor tasa de depresión y síntomas depresivos y ansiosos, y los trastornos disruptivos tienden a identificarse más tarde, como les dije, como parte del trastorno bipolar o los trastornos de ansiedad. Recuerden que los trastornos disruptivos o la agresividad asociada a los problemas de flexibilidad aumentan mucho con la ansiedad en las personas autistas. Entonces, lo que hoy se cree que la investigación en salud mental debería considerar en un futuro no solo los diagnósticos como entes así como porotos, bueno, tiene esto, esto y esto y es este diagnóstico, sino, bueno, cómo es que el contexto social, las experiencias de discriminación, la identidad de género, las diferencias en las prácticas culturales influyen en la manifestación o en la presencia, ¿no? Esto es lo que se llama intersectorialidad, que es algo que hoy por hoy en salud mental está muy en boga, sobre todo relacionado con la identidad de género, la orientación sexual, o sea, la diversidad sexual, porque vieron que parece que nos dimos cuenta que hay situaciones que alteran un poco la identificación o hacen a una comunidad más vulnerable a ciertos problemas, y en esa comunidad en particular, igual que pasa en la comunidad de las mujeres, ¿no? Las personas son más vulnerables a cierto tipo de problemas y no parece estar relacionado necesariamente con su género, con su orientación sexual, sino con una cuestión social que rodea eso, ¿no? Como este estudio de acá abajo, que hay más síntomas depresivos en adolescentes con autismo de color en Estados Unidos, ¿no? No diría eso, tiene algo que ver con lo genético, con lo cultural, con la discriminación, con el contexto social. Bueno, un poco poder estudiar eso en el futuro para disminuir esa vulnerabilidad, ¿no? Porque si no nos pasa lo que le pasa a este señor acá, que dice, bueno, el koala tiene un problema de salud mental, ¿no? Como si eso no dependiera de que le talaron todo el bosque. Entonces, ¿cómo pensar los problemas de salud mental? Bueno, nosotros estamos acá, yo soy médica, los pienso desde el modelo médico, la vulnerabilidad genética, los diagnósticos, cómo influye el estrés en la salud en general, en la salud mental en particular, pero bueno, justamente el estrés, el estigma, el acceso al trabajo, el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad en general, ¿no? Cómo eso influye sobre la expresión, los síntomas o cómo aumenta la vulnerabilidad. Entonces esto es lo que llamamos el modelo biopsicosocial de la salud mental, en este momento específicamente en el autismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que la comorbilidad como problema de salud mental es difícil la exploración en personas autistas, tienen manifestaciones atípicas, o sea, no son las que dice el manual. Para los pacientes también es difícil decirnos, reconocer, sentir, definir, a veces también hablar, comunicarse, tienen muchas dificultades para la introspección y tienen dificultades, obviamente, para el lenguaje, que eso nos hace que las escalas que tenemos son poco confiables. Inclusive eso nos preguntamos en la investigación también. Las investigaciones que hacemos, ¿están bien? Por eso hoy los usuarios intentamos que formen parte de los equipos de investigación, los usuarios, o sea, personas autistas, investigadoras también, porque nos dicen acerca de si es fiable o no. Por eso también hay muchos estudios cualitativos y dejamos de tener tantas cosas cuantitativas, porque lo que nos servía con una población que creíamos muy homogénea, finalmente súper heterogénea, más de lo que pensamos en los neurotípicos también, y todo esto que usamos como escalas para medir la depresión, la ansiedad, esto y el otro, bueno, por ahí no son tan buenas para personas autistas, ¿no? Y este es el que yo les decía, este manual que sacó Etapi hace unos años, que es excelente para mí. Se llama El proceso de evaluación en salud mental. Me parece que tiene una mirada biopsicosocial, pero además dice cosas muy específicas y cita bibliografía muy actualizada respecto a la evaluación, pero también el tratamiento, identificación de problemas de salud mental, específicamente en personas autistas y adultas. Y tiene mucha claridad en cómo expresa, cómo va, bueno, desde el diagnóstico al diagnóstico de las comorbilidades hasta los apoyos, ¿no? Y esto es
bueno, un estudio de la Acta Escandinava de hace algunos años respecto de esto, de las diferencias por sexo y las diferencias en la edad del diagnóstico, que les dije que es algo que se empezó a estudiar. Bueno, ahora que sabemos algo y tenemos algunos estudios respecto a la incidencia de como la cantidad de comorbilidades que tenemos, cómo eso se distribuye entre hombres y mujeres y de acuerdo al momento en que son diagnosticadas, ¿no? Y lo que se ve es que las mujeres tienen muchas más comorbilidades en salud mental, incluyendo aquellas que son más frecuentes de por sí en los hombres, ¿no? Y también está que es muy interesante, no es de adultos, es de niños y jóvenes, digamos llega hasta los 16 años, pero lo que se ve es que de acuerdo a la edad en que las personas son diagnosticadas, tienen más o menos y de qué tipo de comorbilidades, ¿no? Entonces, si recibieron el diagnóstico entre los 0 y 5 años, en general las comorbilidades se relacionan más con la discapacidad intelectual y la epilepsia y tienen bajas tasas de trastornos afectivos y psicóticos. Si tuvieron un diagnóstico entre los 6 y 10 años, tienen tasas más altas de déficit atencional y tics. Y si recibieron el diagnóstico entre los 11 y 15 años, tienen más frecuentemente trastornos psicóticos, afectivos, TOC, trastornos de la conducta alimentaria y ansiedad. Esto no es que cuando fueron diagnosticados tuvieron esta comorbilidad, sino que son las comorbilidades que con más o menos frecuencia reciben estas personas a lo largo de su vida, ¿entienden? Entonces lo que vemos es que si los diagnósticos son más tempranos, se relacionan más con la discapacidad intelectual y la epilepsia, en la primera infancia tienen más que ver, reciben más el diagnóstico de déficit atencional y tics, y si son diagnosticados en la adolescencia tienen más comorbilidades de salud mental. Eso es lo que nos está queriendo decir este estudio. O sea que nos conviene diagnosticar a la gente más joven, porque eso va a querer decir que probablemente podamos prevenir o adelantarnos o anticiparnos, disminuir la vulnerabilidad a ciertos problemas de salud mental, ¿no? Entonces la discusión es que el autismo se asocia a un riesgo muy importante de comorbilidades, sobre todo en las mujeres. La edad en el diagnóstico de autismo parece influir como un predictor significativo de riesgo. Antes de los 16 años, la asociación entre la edad del diagnóstico de autismo y la comorbilidad por ansiedad y trastornos afectivos puede estar medida por las diferencias en la capacidad intelectual. A eso no les conté mucho, pero sí, ahora por ahí más adelante lo vamos a ver, que vemos que la ansiedad y los trastornos afectivos son más frecuentes en personas con una capacidad intelectual conservada, digamos, sin discapacidad intelectual. Las mujeres tienden a tener menos autismo con las mismas variaciones genéticas, esto que les decía, que las mujeres tienen que tener más variaciones para tener los mismos síntomas que los hombres, y eso podría estar asociado con la mayor vulnerabilidad o la mayor expresión de problemas de salud mental. Y se ha sugerido que el sesgo del sexo en el diagnóstico, que regían las mujeres, muestran más síntomas, ¿no? Para que se reconozca el autismo finalmente. Esto que yo les contaba que me pasaba a mí cuando era joven, que no existían mujeres autistas y si había, tenían mucha discapacidad intelectual, muchos problemas. Las personas con depresión tienen puntajes para autismo. Esto me parece interesante nombrárselos porque esto de hacer el diagnóstico en adultos a veces está un poco discutido y Catherine Lord, que es la que inventó el HADO, siempre lo dijo en un par de conferencias que dio, que es que ojo con hacer un diagnóstico de autismo en adultos cuando la persona está cursando otro trastorno de salud mental, porque se pueden confundir. Y un trastorno de salud mental tan común como la depresión, una persona puede tener puntajes elevados para autismo, ¿está bien? Y lo que se ve es que cuando baja, o sea, cuando mejora la depresión, bajan los puntajes. Entonces, por ahí, mientras estamos cursando otro diagnóstico agudo de salud mental, no es el momento para hacer un diagnóstico de autismo. Bueno, y muchos síntomas de depresión y ansiedad quedan eclipsados, estos que les decía al principio, por el diagnóstico del autismo. Bueno, esta persona tiene todo esto porque es autista y no porque tiene ansiedad o porque está deprimida, ¿no? En general, el resumen en relación a lo que vimos de investigación, que los trastornos en salud mental deben ser considerados dentro del modelo biopsicosocial, que disminuyen la calidad de vida y aumentan la mortalidad, sobre todo por las tasas de suicidio y el acceso a la salud, que dijimos hace un ratito. Los problemas en salud mental parecen estar sobre representados en el sexo femenino, nos falta mucho para saber, y hay que trabajar por eso, porque sobre todo para esto de individualizar los apoyos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida. Y esto por ahí es algo que ya muchos saben, no sé cuántos psiquiatras hay entre los que están acá hoy presentes, pero un poco quise
hacerles un resumen de mi experiencia clínica, de lo que hay escrito respecto a la manifestación de los problemas de salud mental en adultos. Yo creo que siempre, cuando vamos a evaluar a una persona adulta, más allá que son todos adultos, supuestamente de los 18 hasta los 120 años, bueno, no es lo mismo tener 120 años que 18, entonces hay que tener en cuenta la edad, esto que decíamos, también la edad del diagnóstico para las comorbilidades, obviamente el género, por esto que vimos, que es mucho más frecuente las comorbilidades de salud mental en las mujeres, y de tipos específicos como la ansiedad y la depresión. La función intelectual, también por lo que vimos, que tienen una distribución diferente de las comorbilidades. El perfil sensorial, porque muchas veces confundimos los síntomas de ansiedad con los problemas en la regulación sensorial y cómo los problemas en la regulación sensorial influyen en el aumento del estrés y a su vez el aumento del estrés disminuye el umbral para muchos problemas en el perfil sensorial, o sea que el perfil sensorial es un factor súper importante, aunque no tenga un tratamiento específico en la vida adulta, sino adecuaciones o apoyos. Obviamente las funciones ejecutivas, porque pasa lo mismo que en el perfil sensorial, ¿no? Hay muchos problemas ligados a la atención, la flexibilidad, la capacidad de planificación de las personas que hace que no es porque sea autista que tenga dificultades, sino porque, bueno, le cuesta organizarse en el trabajo o le cuesta ser flexible ante los cambios. Entonces, tiene más que ver con sus funciones ejecutivas, muchas dificultades que va a tener y los apoyos específicos que tiene que usar, que con su diagnóstico de autismo específicamente y poder estar atentos a eso vas a hacer que lleguemos a dar un apoyo específico, disminuyamos el estrés y tal vez prevengamos una depresión, ¿no? Obviamente, estar atento a otros problemas del desarrollo, como la dislexia, la discalculia, ¿no? Todo lo que está asociado al autismo también, las comorbilidades de salud mental y qué apoyo está recibiendo en ese momento, porque algo que podemos identificar como un problema de salud mental, qué sé yo, para decirles algo fácil, los problemas de conducta en los adolescentes, muchas veces es, bueno, no, los padres no tienen entrenamiento en habilidades parentales o en entrenamiento en conducta, entonces, bueno, o no estuvieron en algún programa de transición a la vida adulta, entonces lo que está pasando es que no tiene los apoyos adecuados, no es que el chico está manifestando un problema nuevo de salud mental, sino que está siendo adolescente con un diagnóstico de autismo o siendo autista y adolescente, y los padres no recibieron el apoyo adecuado para interpretar esas conductas, ¿no? Algo importante que nos pasa a nosotros como clínicos y a nuestros colegas en los lugares donde trabajamos es que muchas veces atribuimos todo lo que le pasa a la persona a que tiene autismo, ¿no? Entonces, no, porque le va mal en la escuela porque tiene autismo, los amigos porque tiene autismo, le duele la panza porque tiene autismo. Todo es atribuido al autismo como si no existieran estos problemas que vemos que sí existen asociados, ¿no? También hay problemas que tienen que ver con las personas, que tienen muy malas experiencias con nosotros. Dicen, no, al psiquiatra no voy nunca más, los psicólogos no sirven para nada, y un poco tiene que ver con esto de, por ahí, que se han encontrado con gente que no tienen ninguna expertise, o simplemente, no es que ser experto en autismo, sino ser experto, o sea, todos los que estamos acá, supongo, trabajamos en salud mental, entonces, bueno, saber tratar a las personas que tienen dificultades en su salud mental más allá de sus diagnósticos, ¿no? Y no tomar decisiones apresuradas o dar respuestas apresuradas porque sabemos que es gente que tiene diferentes padecimientos y que no la está pasando bien, ¿no? Hay mayor tendencia a la prescripción de psicofármacos en las personas autistas y adultas, entonces también a veces tenemos la lapicera un poco fácil y entonces antes de indagar a ver los apoyos o cuál es el problema biopsicosocial, le damos un remedio y encima que muchas personas con autismo no responden bien, tienen efectos adversos extraños, a los psicofármacos no la pasan nada bien. Todo este problema del estigma, ¿no? Como enfermos mentales, y obviamente lo que hablamos un ratito de las dificultades que tienen el acceso. Y también pasa con nosotros, ¿no? Como clínicos, bueno, ¿cómo es esto? Tiene depresión, tiene ansiedad, pero esto es muy raro. Esa palabra de lo bizarro, cuando era joven, siempre me quedó, bueno, bizarro, que no quiere decir absolutamente nada. O sea, es extraño para mí, pero por ahí no es extraño en la vida de la persona que estoy viendo. Esto que vimos hace un ratito, los síntomas eclipsados por el diagnóstico de autismo, o al revés, el diagnóstico de autismo eclipsado por un diagnóstico de trastorno alimentario. En las mujeres, por ejemplo, que también
se lleva mucha atención, ¿no? El camuflaje, esto que les dije, que hay gente más habilidosa, en general son las mujeres, pero también hay muchos varones con muchas habilidades para disimular sus síntomas, que en general lo pueden disimular un ratito. Entonces, si podemos indagar un poco más en donde esa persona vive y se desarrolla, vemos que esa habilidad es una habilidad temporaria y que además le genera mucho estrés. Son estas personas que dicen, uy, cuando estoy con la gente, estoy con gente, pero después tengo que ir a mi casa y dormir 3 días seguidos del agotamiento que me produce. Bueno, tiene que ver con esto, con estar todo el tiempo teniendo que disimular cómo son. Los problemas de comunicación, o sea que no nos pueden decir a veces ellos por sí mismos si están angustiados, si están deprimidos, si están confundidos, tanto porque tienen o no lenguaje verbal, porque nosotros les facilitamos algún tipo de comunicación alternativa, o porque simplemente, aunque tengan lenguaje verbal, no saben expresar sus emociones, ¿no? Esto de los sobrediagnósticos, o sea, una persona que tiene más diagnósticos de los que necesita, y por ahí lo que hay al fondo es que es una persona autista y que tal vez tenga un poco de ansiedad, y no, le pusieron esquizofrenia, bipolaridad, esquizoafectivo, un montón de cosas que no explican nada, y nos encontramos con que de fondo hay un diagnóstico de autismo y síntomas atípicos de alguna otra comorbilidad. Y bueno, obviamente nuestra falta de formación específica acerca de los problemas de salud mental, que eso sí es un problema. Yo creo que todos deberíamos saber de todo, como yo me formo en adicciones o en trastorno de alimentación, que no es algo a lo que específicamente me dedico, pero me parece que igual voy a recibir pacientes que tienen esa problemática, entonces tengo que saber identificarlos, aunque después por ahí no me encargue yo específicamente del tratamiento. O sea, no es que todos tenemos que ser expertos en todo, simplemente como miembros de la comunidad de la salud mental y como especialistas, sí tenemos que saber acompañar a las personas y a las familias y no sentir que, bueno, solo un especialista puede encargarse de eso, ¿no? María, ¿me estoy aburriendo mucho a toda la gente? ¿Vos qué decís? Ahora que te veo, te pregunto. No te oigo. Asumo que me vas a decir que no. Estás increíble. No, Nada de espectacular. aburrido. Un placer escucharte. Por favor, dale, seguí. Me interrumpan cuando quieran. Esto es un poco lo de que les comentaba de TAPI, que para mí está muy bueno, porque tiene estos tips para gente, por ejemplo, que no se dedica, o sí que tenemos que transmitirle a nuestros compañeros de residencia o del hospital o del lugar donde trabajamos, cómo nos orientamos sobre problemas de salud mental en personas que ya tienen autismo, porque vieron que el autismo para personas por ahí que no se dedican específicamente, les parece que es algo muy grave, como que nada puede ser más grave. Entonces, no, las personas autistas tienen sus propias dificultades, pero bueno, puede haber cambios en el comportamiento o en el humor de esa persona, puede haber poca o ninguna mejora de las personas a pesar de darle todos los tratamientos individualizados, los que tienen más evidencia, lo que fuera, que haya la persona que ya era diagnosticada de autismo tiene alguna cosa que haya perdido, alguna habilidad de su vida cotidiana. Eso es un montón muy frecuente, esto que le decía, lo que veía Catherine Lord, ¿no? En los adultos que han aprendido a viajar solos, cocinarse, qué sé yo, mientras estaban en el campus en la universidad, y después volvían a su casa y no se movían de ahí, se tiraban el sillón, ¿no? Como que perdían habilidades, un poco se deprimían por no haber sido incluidos socialmente, ¿no? Pero eso se ve en la vida adulta a veces, algunas habilidades que adquieren y las pierden. Les voy a contar una anécdota solo porque me parece interesante a mí. Pero el otro día vino una paciente, la mamá también es mi paciente, pero bueno, en realidad el hijo era mi paciente antes, que tiene 36 años ahora, y me cuenta que empezó a hacerse pis encima. Un adulto que, bien, iba a un centro, tiene un lenguaje mini, pero una conducta bastante regular, y la persona que está en el centro donde él iba le empezó a decir que que empieza a ponerse más, él había tenido muchos problemas de conducta, pero ahora no está medicado, nada, que se empieza a poner más firme con los problemas de conducta porque le parece que es un manejo, qué sé yo, y yo le digo, bueno, pero por ahí tiene algún problema médico. No, me dice, porque no está bien, durante el día está de buen humor. Digo, bueno, pero por ahí no lo siente. Llévalo al médico clínico, total, ¿qué perdemos? Que vaya, le hace falta, porque los adultos también tenemos que ir al médico. Yo, de hecho, voy una vez al año, a veces cada 2 años, a mi médico de familia. De hecho, le recomendé un médico de familia, bueno, tiene una prostatitis. Tomó un antiinflamatorio y se curó.
y le querían sacar la tele, le querían sacar el celular al pobre pibe. Bueno, esto de pensar como un poquito más en grande, un poquito más en general, pero sí prestar atención al síntoma. Lo que estuvo bien es que la mamá dice, bueno, esto no es nada. No se hacía pis, ahora se hace pis, algo pasa, ¿no? Más allá que tampoco era todos los días. Bueno, esto que las personas a veces las personas autistas son personas aisladas, pero tienen su contexto social, bueno, que se empiezan a relacionar menos de lo habitual, que pierden interés por sus actividades, inclusive esas actividades como repetitivas o restringidas o preferidas que tenían antes, o que muestra algún cambio respecto a su percepción de la realidad. Esto es difícil porque sabemos que sobre todo muchos jóvenes tienen como estos mundos fantasiosos que a ellos les gusta crear y por ahí tienen que ver con un videojuego, a veces tienen que ver con un cuento, a veces tienen que ver simplemente con una fantasía, algo que alimentan y es su interés particular, no pasa nada, pero bueno, cuando yo les digo se pasan del lado oscuro, o sea, confunden la realidad con la fantasía, bueno, ahí tenemos que empezar a prestar atención. Bien porque puede ser un problema anímico, que no están pudiendo adaptarse a la vida real y entonces se van mucho a su fantasía, bien porque pueden estar cursando un episodio disociativo, donde eso se le vuelve real o alucinatorio, ¿no? Y los síntomas tempranos en los problemas de salud mental tienen mucho que ver con los síntomas tempranos, tal vez de los problemas de salud de la población en general, con esto específico de que se acentúan las características de los síntomas nucleares, ¿no? Entonces, por ahí hay más conductas repetitivas y más estereotipias, que eso se ve mucho, por ejemplo, en la transición a la vida adulta, cuando muchos adolescentes se estresan, que empiezan la mamá dice, bueno, empezó otra vez como cuando era chiquito a aprender a apagar las luces o a hacer cosas repetidas. No me deja prender el aire acondicionado porque quiere todo apagado. Bueno, esto, empiecen otra vez con algunas cosas un poco inflexibles que tal vez puedan estar manifestando síntomas de ansiedad o cambios en los intereses por temas más terroríficos, tristes o de muerte o negativos, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, sobre todo la irritabilidad, pero también puede haber euforia, o esto de que no disfrutan mucho de las cosas que normalmente disfrutaban, aumento del nerviosismo, aparición o incremento de problemas de conducta, también pueden ser manifestaciones en el nivel de actividad, en las interacciones sociales, esto que les decía hace un ratito, más necesidad de apoyos en las actividades que por ahí hacíamos de forma autónoma, descuido en la apariencia física o en la higiene más de lo habitual, en el sueño, en el apetito y en la sexualidad, ¿no? En la afectividad de la sexualidad. Ojo con esto porque muchas personas confunden este síntoma con la transición a la vida adulta, ¿no? A veces se ve mucho en los familiares, pero a veces también se ve en terapeutas y en cuidadores, que cuando emerge a diferentes edades, porque por ahí hay muchas personas dentro de la condición, o autistas, esto de la sexualidad aparece o parece manifestarse un poco más tarde y está como relacionado con algo raro, con algo impulsivo, disfuncional o un exceso, y a veces no, depende mucho del juicio de la persona que lo esté observando, ¿no? Y a veces es una actividad común, solo que la hace delante de las personas, de los demás, y no cuida tanto las pautas de intimidad, y eso tiene más que ver con una habilidad social que con un problema en la sexualidad o hipersexualidad, ¿no? Entonces yo acá les traje como algunas manifestaciones en relación a cada diagnóstico, los trastornos depresivos que vimos que es bastante frecuente, esto que les decía en la transición a la vida adulta, sobre todo en personas con diagnóstico de autismo y sin discapacidad intelectual, a veces no son fácilmente evidenciables, porque nos los confundimos con los síntomas nucleares, pero como vimos recién, a veces que se acentúan la manifestación de esos síntomas. La presentación clínica habitual es esto de la irritabilidad, la agresividad, autolesiones, aumento de conductas repetitivas, disminución de la participación en las cosas que normalmente le gustaban, o empeoramiento funcional, o esto de cambio del sueño, del apetito, eso siempre prestar atención a las cosas que las familias o los cuidadores manifiestan, porque a veces es más evidente para los demás que para la misma persona autista esos cambios, ¿no? Los trastornos de ansiedad también hay una alta vulnerabilidad y una elevada prevalencia.
Hay a veces esto de la aparición de temores concretos, pero eso es más relacionado a los niños y en general están relacionados también a la hipersensibilidad sensorial. Y muchos de los jóvenes, sobre todo, aparece esto de la ansiedad social relacionada a sus problemas de teoría de la mente. O sea, se hacen conscientes de sus dificultades para relacionarse con los otros. Muchos, a mí me ha tocado muchos jóvenes, adolescentes que obviamente no son nada aislados y quisieran tener 1000 amigos, pero bueno, se hacen conscientes en ese momento, en la adolescencia, de que no les sale y se ponen muy, muy ansiosos y entonces aparecen muchos síntomas de ansiedad social, de esto de sobrepensar cada cosa que van a decir, no poder hablar, de este mutismo selectivo, todas estas cosas, ¿no? Y en la ansiedad muchas veces también aparecen estos cambios bruscos en el funcionamiento, empeoramiento de los síntomas de autismo, alteraciones conductuales, esta cosa de la evitación extrema, y a veces puede confundirse con hiperactividad. Vieron que los síntomas de hiperactividad y nerviosismo muchas veces son confundibles, ahí como hay que ver los antecedentes en cuanto a las funciones ejecutivas, y sepan y saben, creo todos acá, que se acompañan de síntomas que pueden terminar más que nada en una depresión, los trastornos de ansiedad, ¿no? Y tanto la ansiedad como la depresión están altamente influidas por factores ambientales, por eso es que la transición a la vida adulta, mayor exigencia social, académica, laboral, pérdidas de padres, de parejas, separaciones, cualquier cosa que aumente el estrés o el estrés postraumático, el bullying, todo esto, pueden ser los desencadenantes o los que en realidad como factores de riesgo de estas dificultades, ¿no? Después el TOC se confunde bastante, por qué no decirlo, sobre todo en adultos que no fueron diagnosticados de autismo, que a veces son diagnosticados de TOC. Si no sabemos un poco cómo fue en la infancia, tal vez nos confundamos un poco estos rituales y estas cosas repetitivas con el TOC, pero el TOC tiene más bien una base ansiosa, es más egodistónico, sobre todo en los adultos y en los jóvenes. Los rituales no son porque les gusta o quieren mantener la invariancia, sino porque quieren neutralizar la ansiedad y tienen un contenido más relacionado con la limpieza, la comprobación o la prevención de enfermedades. En cambio, en el autismo, los patrones son más repetitivos y más restringidos a sus actividades o sus intereses. Los temas suelen ser planetas, números, letras, como temas favoritos, mucho más variados. Hay como una adherencia a las rutinas y que los comportamientos son más bien ritualizados, aunque existen algunos rituales también en el TOC. Hay mucha inflexibilidad al cambio, aunque el TOC en el fondo también tiene una personalidad muy rígida, pero no tiene una base ansiosa, ¿no? En el autismo. Hay más bien un malestar cuando algo cambia. Pero bueno, puede existir, como dijimos, una comorbilidad, y entonces ahí hay conductas repetitivas y también con preocupaciones obsesivas y rituales como en el TOC. El trastorno bipolar, a mí me tocó ver varios pacientes con trastorno bipolar y no justamente sin discapacidad intelectual, sino con pacientes con discapacidad intelectual. Es un diagnóstico que les digo que tengan en mente porque la verdad que mejoran mucho con los estabilizadores, con el litio, así que yo creo que hay que tenerlo en mente, sobre todo en personas adultas que han cambiado mucho su estado anímico y por ahí son personas que están estables en general y tienen episodios muy importantes de irritabilidad, hostilidad, inquietud, todo esto relacionado un poco con el insomnio y la hipersexualidad o cambios en la conducta sexual de repentinos y que duran un tiempo limitado y después como un poco inexplicables. Sé que esto es difícil de decir porque tenemos muchas personas adultas que cambian mucho su conducta o aumenta mucho la irritabilidad relacionada al estrés y a la ansiedad, entonces a veces es difícil diferenciar el trastorno bipolar, pero el trastorno bipolar tiene esto que afecta mucho la alimentación y el sueño y las conductas sexuales en las personas que no pueden decir, ¿no? Que no tienen, me refiero a personas con discapacidad intelectual, que a veces no es tan fácil en relación a cómo lo expresan o cómo lo introyectan a sus síntomas, ¿no? Pero bueno, para mí tenerlo presente y sobre todo los pacientes que también tienen déficit atencional y Tourette, porque esa presentación Tourette, déficit atencional, ansiedad, bipolaridad, autismo, esas comorbilidades son comunes entre sí, ¿no?
Como dijimos, la esquizofrenia y los trastornos psicóticos se veía antes que era una prevalencia similar a la población en general. Hoy vemos que después de los 30 años aumenta la prevalencia aparentemente en las personas con autismo. Hay una exageración de estos intereses y estos delirios y las fantasías. Puede haber imágenes visuales recurrentes. Sabemos que esto de que se rían solos y las risas inmotivadas es muy inespecífico porque aparece en el autismo en relación a sus propias ideas y sus intereses particulares. Pero a esto causa angustia, no identifica dónde vienen las voces. Entonces, bueno, en general hay un cambio de conducta y una actitud más de desconfianza, porque tienen que ver más con, suelen ser cosas más paranoides, ¿no? También se relaciona, a veces es difícil diferenciar los síntomas de la esquizofrenia, los síntomas negativos, con la bulia o la apatía que a veces tienen las personas, o sea, la poca motivación que tienen algunos adultos con autismo. Y como dijimos, los síntomas psicóticos más frecuentes son la ideación paranoide poco elaborada, la autorreferencialidad, las alucinaciones a veces ocurren en contexto de cuadros afectivos, entonces también saber diferenciarla, ¿no? Y los trastornos alimentarios, como les dije, es también otro capítulo aparte para hacer un curso en particular, pero ya en el 83 Gilbert, que para mí es bastante genio, se adelantó al fenotipo femenino, un montón de cosas, ya había publicado en relación a esto de que las personas con autismo y con anorexia se parecen y que había una proporción grande de personas con diagnóstico de anorexia que tenían también síndrome de Asperger. En el 2011 lo publicó también en la British Journals en relación a esto de que las mujeres con anorexia puntúan alto para el coeficiente de espectro autismo. Después Baron Cohen también lo tomó, hizo un estudio donde participaron 66 chicas de entre 12 y 18 años, igual midieron el autismo y vieron que había una proporción importante de mujeres con trastorno de alimentación que le habían pasado por alto el diagnóstico de autismo. O sea, que esto para que lo sepan, para los que se dedican a los trastornos alimentarios o a la clínica en general, que dentro de las personas que son identificadas como trastorno de alimentación, más específicamente en la anorexia, pueden haber personas con autismo. Y lo que dice Baron Cohen y su equipo es que las personas autistas y anoréxicas comparten ciertas características como comportamientos de actitudes rígidas, centrarse mucho en sí mismos, ser muy fascinarse mucho por el detalle, ¿no? Y yo agregaría la flexibilidad, la capacidad de ser así de inflexibles. Y esto un poquito de lo que hablábamos al principio, la mortalidad, los índices de mortalidad es algo que preocupa bastante. Hay 2 a 10 veces más alto que en la población en general. Como dijimos, está más relacionado con la epilepsia y los accidentes, que bajan mucho el promedio, pero la realidad es que aún hoy que tenemos un montón de datos, no se puede explicar solo por eso, y que este es un estudio sueco, que como les dije, los suecos tienen muchos datos, y para asustarnos un poco con estos números de cómo baja el promedio de 70 años a 39 en las personas con discapacidad, a 58 en las personas sin discapacidad intelectual con autismo, y entonces también vemos que mueren de enfermedades comunes que creemos que es por el problema en el acceso a la salud, por todos los temas que dijimos, de la propia persona, pero también de los contextos. Y algunos estudios, como dijimos, empiezan a hablar seriamente del suicidio como un factor que baja mucho el promedio en personas con autismo y sin discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, como conclusiones, así como el autismo tiene una presentación muy heterogénea, también las comorbilidades. Hasta el 70% tiene una comorbilidad, pero falta mucho de investigación que nos dé más detalles acerca de, bueno, cómo identificarlos, qué hacer con eso. Es muy importante esto de la prevención y el tratamiento, porque eso mejora la calidad de vida, y enfocarnos cada vez más en este del modelo biopsicosocial, no solamente los tratamientos científicamente, esto, lo otro, tal técnica, sino, bueno, cómo esa persona en su contexto puede vivir mejor. Y esto fue todo. Perdón si los aburrí mucho. Bueno, nuevamente felicitaciones, gracias Nati, espectacular la clase, brillante. Estoy acá, ¿dónde estoy yo? Ya no sé dónde estoy. ¿Me fui? Ah, acá estoy. No, acá estás, yo te veo. Bueno, preguntas, comentarios, disidencias.
A ver, Maldonado, Stajevich, acá. Hola, buenos Maldonado, días. sí, Lucio, ¿estás? Tenía dos consultas particularmente. Una, bueno, que habían hablado en la mitad de esto de las comorbilidades asociadas en las personas diagnosticadas en adultos, iba más para el lado, digamos, de comorbilidades mentales. Y mi duda era si, entonces, no terminé de entender si es una consecuencia de una falta de diagnóstico temprano y que obviamente todo lo que genera, ¿no? O si es más como a cómo se manifiesta el TEA, cómo es, no sé si el fenotipo, por así decirlo, o es una mezcla de ambas, digamos. Es buena tu pregunta porque no tiene respuesta. Digamos, es algo que recién ahora nos estamos dando cuenta de eso. Es como que al principio no se evaluaban ni las comorbilidades. Entonces ahora tenemos como datos de comorbilidades y empezamos a decir, bueno, se dan más en varones, en mujeres. Bueno, y de acuerdo al momento en que a alguien se le ocurrió, ¿no? De acuerdo al momento en que se ha diagnosticado, las personas tienen más o menos comorbilidades. Y es como algo estadístico. Bueno, lo que se vio es que si la diagnostican antes de los 5, tales comorbilidades son más o menos frecuentes, hasta los 10, hasta los 16, y seguramente si seguimos estudiando vamos a descubrir otras cosas nuevas, pero es algo estadísticamente significativo, pero no es que tengamos una explicación para eso por ahora, ¿no? Claro, en principio está asociado, pero no se sabe. Bueno, muchas gracias. Muy buenas, gracias. Gracias. Fernández. Natalia, buenas tardes. Hola. Hola, perdón, no sé si había alguien para... Quería consultarte, Natalia, porque cuando pusiste cosas a tener en cuenta en el momento de dar un diagnóstico, o de tener en cuenta, digamos, alguna comorbilidad, hay cosas que yo en particular, digamos, hago diagnósticos. Están llegando muchos adultos. Y hay cosas que, la verdad, yo cuando las vi dije, son muchas de las cosas que las hago habitualmente, verlo del tema de yo perfil sensorial puntualmente no, porque soy psicóloga, pero sí derivo, digamos, a hacerlo porque se observan muchas cosas, ¿no? Esto de también las funciones ejecutivas, y me llamó la atención que no sé, ahí me generó la pregunta es, si es que está viendo sobre diagnóstico, digamos, de adultos, o sea, de TEA en adultos, o qué, ¿no? O que no se está viendo, digamos, como todas estas áreas bien en cuenta, ¿no? Por ahí esto me llamó la atención. Sí, es interesante lo que decís porque es algo que todos nos cuestionamos hoy por hoy. La comunidad científica hace como 2 o 3 años hubo como en este lugar donde, como de los investigadores internacionales, ese que se llama INSAR, una charla de uno de los que, ahora no me acuerdo el nombre, pero de los que más investigó el diagnóstico de adultos, que tiene como 15 años, esto no es que, tiene 40 años, ¿no? La investigación en el diagnóstico de adultos. Y él decía que lo que le da la impresión es que, o lo que recaba de la evidencia científica, más allá de su impresión personal, es que lo que fue aumentando son los límites del diagnóstico y este prototipo de diagnóstico se fue ampliando. Entonces hay muchos fenotipos ampliados que están incluidos dentro de los diagnósticos, que por ahí sí cumplen algunos criterios, pero no todos, y es por eso que parece ampliarse, y él lo que planteaba en ese Ateneo, en esa charla, es, bueno, volvamos a definir cuáles son los límites para que no todo reciba un diagnóstico de salud mental, porque finalmente el diagnóstico de autismo es un diagnóstico de salud mental. ¿Y lo que quieren las personas cuando buscan un diagnóstico? Y lo que quieren es una explicación para su vida, para mejorar su calidad de vida. O sea, que no necesariamente tienen que llevarse un diagnóstico, también pueden tener, uno puede expresar que tiene este tipo de fenotipo ampliado, comórbido, o sea, como los rasgos de personalidad, como uno le diría, esto es muy discutible. Yo hace una semana estuve discutiendo en otro lado que opinaban todo lo contrario que yo. O sea, es algo que podemos seguir discutiendo, creo yo, pero creo que es importante saber cuál es nuestro rol, depende cuál sea nuestro rol, ¿no? Porque en esta discusión estábamos psiquiatras y psicólogos, por ejemplo, y bueno, los psiquiatras que nos toca esto del diagnóstico, bueno, no podemos dar un diagnóstico de salud mental que no es correcto, tenemos que definirlo y tenemos que explicar eso. Pero por ahí el psicólogo puede acompañar a una persona que está dentro de un fenotipo ampliado y no necesariamente necesita tener todos los porotos, ¿no? Además sabemos que en el fondo todo esto es un invento,
¿no? De los diagnósticos son un invento nuestro. Entonces nosotros le ponemos los límites. Lo que pasa es que es como todo lo que pasa en el ambiente científico. Nos ponemos de acuerdo entre muchas personas que nos dedicamos a esto y que vemos muchos casos o que hicimos investigaciones que incluyen miles y miles de personas para poder definir esos límites con un poquito más de certeza, aunque certeza no tenemos ninguna, ¿no? Pero eso me parece interesante lo que planteas porque sí, yo creo que lo que sí descubrimos por ahí estos últimos años es esto de la neurodiversidad, la neurodivergencia, o sea, que todos somos un poco diferentes y algunos estamos más en los extremos que en otros y eso hace que necesitemos que los demás nos entiendan. Es tan simple y tan difícil como eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 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 eso es lo que yo observo también, ¿no? Con mucha gente que llega buscando una respuesta y muchas veces te dicen, no, porque a mí me dijeron que tengo, que parece. Y la realidad es que cuando uno después ve el lado, se hace, toma un montón de escalas y todo, y la verdad es que no. Digamos, esta puntualmente la del fenotipo, digamos que yo la administro, aparecen características por ahí de gente que es mucho más estructurada en un montón de cosas, y de hecho me ha pasado de haber tenido una paciente mujer y que tenía en realidad más un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, puntuaba bien en todas las escalas de TOC, en todas que llevaba todos los porotos ella, digamos. Pero bueno, mi pregunta era esto, si se está viendo, si se está observando que hay también un sobrediagnóstico también de TEA, ¿no? No estamos, o sea, no creo que eso nadie lo dice todavía con ese término. El sobrediagnóstico en general es al contrario. Es como una persona que tiene muchos diagnósticos y ninguno cierto. ¿No? Como que no sabemos qué le pasa y entonces le tiramos diagnóstico por la cabeza, pero en realidad por ahí tiene autismo, o por ahí tiene déficit atencional, que lo vemos nosotros yo que me dedico a niños también, ¿no? Como uno ve, como le van poniendo diagnósticos mientras va creciendo, y al final, bueno, tenía un diagnóstico del desarrollo. Me pasa un montón con los trastornos del aprendizaje o la discapacidad intelectual también, ¿eh? Como que le fueron poniendo hebefrenia, no sé qué, es una pobre mujer con discapacidad intelectual y que nada más necesitaba ayuda, ¿no? Y todo lo que le pasa arriba es que nadie la ayuda a tiempo, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ana María levantó la mano. Ana María. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, excelente, Natalia, tu presentación y que demuestra tu experiencia, ¿no? Pero una pregunta que no lo escuché en toda la presentación, y yo sí lo veo con mis pacientes que tienen TEA, que en general los blancos, o sea, los leucocitos, están muy bajos. ¿Lo observás vos también? Porque yo estoy en la duda si es por la medicación, como vienen medicados con neurolépticos atípicos desde muy chiquitos, o si realmente tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Mira, o sea, sí lo deslicé, pero no lo profundicé porque no es mi tema de expertise. Pero los trastornos inmunológicos, que entre ellos están las variaciones en la fórmula leucocitaria, son comunes en las personas con TEA. Por eso tienen mucho más, lo que es más famoso por ahí son las enfermedades autoinmunes, el tipo de la enfermedad celíaca, la diabetes tipo 2, ¿no? Como esas cosas, los problemas en la piel, pero bueno, el Lerner Dalton en las mujeres, pero también enfermedades reumáticas que tienen un origen autoinmune. Digamos, hay como varios estudios y cosas más famosas respecto a eso, pero sí, también puede haber variaciones. A mí me pasa mucho con los efectos adversos poco frecuentes de los psicofármacos, digamos. O sea, hay remedios que no dan esos síntomas y sin embargo, ahora hace poquito un paciente que tuvo con quetiapina, eso, un aumento de las transaminasas, decir, pero no, o sea, le doy Valcote y obvio que me aumentaba, pero quetiapina, 50 miligramos, pero bueno, esas cosas sí pasan como una respuesta tanto inmunológica como gastrointestinal diferente, pero eso sí está descrito. Esto que decía el equipo de Baron Cohen, que es bastante nuevo eso, cómo afecta a todos los órganos en diferente medida, y es algo que no tenemos todavía explicación. O sea, así hay investigaciones respecto del origen inmunológico del autismo, que hay como un tercio que se supone que tal vez tiene un origen inmunológico. Lo que pasa es que cada vez que llegamos a alguna conclusión se nos va de entre las manos. Las etiologías en el autismo pasa así, cuando decimos, uy, sí, tenemos esto y no explica todos los casos, entonces ya no sirve como factor etiológico. Puede ser que en un tipo de fenotipo, algunos tipos de autismo lo explique,
Pero bueno, no estamos pudiendo agruparlos. Todos los años esta convención de autismo, el INSAR, empieza con una persona que no se le entiende nada de lo que habla de genética, inmunología y diagnóstico por imagen, todo junto, porque están siempre queriendo hacer ese dibujito de los endofenotipos que se llaman, que como los diferentes tipos de autismo dentro del diagnóstico. Y bueno, todos los años lo cambian. O sea, y hay millones y millones de dólares invertidos en eso y no hay todavía, o sea, sí se llegan a ciertas conclusiones intermedias, pero no algo que explique la mayor parte, ¿no? Y esto de los fenotipos, porque ¿para qué nos sirve todo esto de saber cuál es la causa? Bueno, para tener tratamientos más específicos. Entonces necesitaríamos, bueno, por ahí estoy diciendo cosas que son un poco delirantes o medio confusas, como a mí me pasa el primer día del INSAR, que no entiendo nada, pero bueno, son cosas que mueven mucho esto que vos decís, que está atrás de las cosas que observamos que nos parecen, porque todos somos pequeños investigadores en el consultorio, ¿no? Todos tenemos estas cosas que vemos, que está bueno compartirlas porque sí, todavía hay muchas cosas que no tienen una explicación acabada. Sí, porque yo lo observo y lo que también observo es que en realidad gozan de buena salud, porque no manifiestan síntomas de patología infecciosa, por ejemplo, frente a esto que a veces tienen menos de 4.000 blancos. Entonces yo estoy muy atenta y como les pido en forma periódica los estudios de laboratorio, bueno, para ver qué está pasando, ¿no? Pero algunos, aquí yo vivo en Mar del Plata y tuvimos un invierno muy gris, así que les estuve dando hasta vitamina D, para ver si también eso un poco está induciendo un poco mejor el sistema inmunológico. Así que bueno, muchas gracias, Natalia. De nada. Sofía está por ahí con la mano levantada. Sofía también. Pereiro, sí. Sí. Yo tenía una pregunta, tal vez es similar a la primera que hicieron, pero era sobre la temporalidad de los diagnósticos. Habías dicho que los que se le diagnostica autismo a los 6 años tienen distintas comorbilidades que los que se les diagnostica autismo más tarde. ¿Hay una temporalidad dentro de esas comorbilidades? O tal vez causalidad sería la palabra. Como si el autismo está primero antes que la ansiedad, o tal vez a los que se les diagnostica más tarde, o al revés. La ansiedad es causada por la falta de manejo de los síntomas de autismo. Eso es lo que no se sabe y se intenta explicar con todas estas cosas del sexo, la temporalidad, los factores genéticos. Vieron esto de las mujeres que tienen más porotos genéticos y entonces tal vez por eso tienen más también, porque hay genes que no las voy a marear con eso porque además tampoco es que lo manejo un montón, pero hay genes específicamente que están relacionados con el autismo, que están relacionados con la genética de la ansiedad, la depresión y los trastornos del espectro esquizofrénico, que están en las personas con autismo también. Entonces, cuando uno acumula, si tiene autismo, tiene más probabilidad de tener esos genes también. Por eso es que hay más comorbilidades en el autismo. Es una de las explicaciones, ¿no? Entonces, esa es una explicación. Pero esto de que intentan ver por edades, justamente lo tratan ahora de dividir, que eso es bastante nuevo, creo que es del 2020, 2022. Lo que tratan es justamente de hacer esto que haces vos, de pensar, bueno, esto tiene que ver con que nosotros le damos más apoyos antes y entonces prevenimos los problemas de salud mental, o tiene que ver que son manifestaciones diferentes, porque los que tienen más discapacidad intelectual tienen menos genes para la ansiedad, o menos complicaciones, o son más varones, ¿entienden? Como que, ¿qué quiere decir esto? Tratan de explicar a partir de la comorbilidad si no estamos frente a diferentes endofenotipos, esto que les decía, no como, por eso lo tratan de estudiar, que es que detectarlo antes previene los problemas de salud mental, o detectarlo antes quiere decir que tiene un tipo más grave que no se relaciona con estos problemas de salud mental, porque vieron que la falta de discapacidad intelectual se relaciona con más problemas de ansiedad. Entonces eso cabría con esto de los diagnósticos por edad. Nada, son cosas que no se saben, pero se estudian a partir del fenómeno, digamos, como no podemos saber qué lo causa, primero vemos el fenómeno y después vamos a ver si podemos indagar o investigar en la historia de esas personas en particular qué lo estuvo causando. Yo a priori creo que lo que siempre pensé
es que muchas de las comorbilidades relacionadas con la ansiedad y la depresión, aunque tienen factores genéticos, tienen mucho que ver con la epigenética, o sea, lo que pasa alrededor de esas personas. O sea, uno no puede dudar de que hoy por ahí en el futuro no, porque ahora hay una movida muy diferente, que las personas adultas que vemos hoy con autismo han sufrido mucho estrés. Yo siempre digo, yo soy disléxica y tuve muchos problemas de salud mental, por eso me dedico a la salud mental, creo yo, como muchos que estamos acá. Entonces, que la dislexia es nada realmente, tener errores ortográficos y ser lento para leer, en mi caso. Entonces, imagínense, yo no me puedo imaginar personas que tienen muchas más dificultades, sobre todo sociales, que es un montón, el estrés que eso puede causar, y además del estigma, que hoy eso en las ciudades sobre todo disminuyó un montón, pero no pasa fuera de las ciudades, donde las personas que tienen cualquier problema de salud mental la pasan muy mal, y todas las dificultades de acceso que tienen las personas que son estigmatizadas por tener algún diagnóstico. Entonces son cosas que yo creo que hoy por hoy los adultos sí han sufrido más trauma. Por ahí los niños de hoy, que son los adultos del mañana, Dios quiera que no tengan que ver con eso, porque hoy se sabe mucho más y hay otra apertura, otras apoyos, otra capacidad de la gente para comprender a los otros. Pero bueno, me parece que los que nosotros vemos a priori, esa es mi teoría, no es lo que dice la ciencia, pero vieron que es una de las teorías que tienen que ver con lo contextual, que uno lo ve en el resto de la salud mental también, no específicamente en el autismo, ¿no? Acá hay dos Gracias. preguntas. Acá hay dos preguntas. Sobre la comorbilidad TEA-TOC. En niños adultos con bajo funcionamiento, ¿cómo se puede diferenciar entre las conductas repetitivas del TEA y las del TOC? Son bastante confundibles. Yo les doy mi ejemplo de un gordito que seguía, que particularmente era un chico súper repetitivo, tenía todo lo repetitivo del TEA, pero cuando aumentó el TOC fue evidente porque se volvió mucho más ritualístico con algunas cosas. Y nos quedó totalmente claro cuando empezó con el Tourette. O sea, estos del TikTok, TDAH, toda esa cosa que pasa en TEA, porque también está el TEA ahí en ese espectro, pero bueno, disminuyó con los antidepresivos. A veces no es tan fácil, sobre todo en la discapacidad intelectual, donde los rituales y las compulsiones se parecen bastante. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía el texto, de que el componente ansioso es evidente, ¿no? Que sube mucho los rituales más TOC con la ansiedad, con el estrés, que las compulsiones, que a veces inclusive, que las cosas repetitivas, que muchas veces las personas con autismo la hacen inclusive cuando no tienen nada mejor que hacer, o sea, como un entretenimiento, sobre todo los que tienen discapacidad intelectual, y no parece algo que la pasen mal. Con el ritual uno ve que hay cierto nivel de nerviosismo, pero es muy sutil, la verdad que es muy sutil, sobre todo cuando las personas no tienen la capacidad de podernos expresar lo que sienten sobre eso, ¿no? Está silenciada, María, no sé si me estás diciendo algo, pero... Sí, no, sí. Bueno, cerramos con esta última pregunta. Si hay algún estudio sobre parafilias en autismo. ¡Ay, qué lindo tema ese! Sobre todo porque yo descubrí que nosotros le decimos, toda la vida le dije parafilias, algo que ahora puedo decirle intereses repetitivos. Creo que puede ser lo mismo. Yo no sé tanto, vieron que yo estoy particularmente interesada en la sexualidad del autismo y trabajo con un señor que se llama Adrián Heilen, que se dedica a diversidad sexual en la ciudad de Buenos Aires, tiene como un servicio en el Durán que es muy divino. Heilen él es psiquiatra también y creo yo estuve en esa discusión con él, pero claro, un montón de cosas, yo tengo un montón de personas adultas que acompaño, claro. Yo había estudiado las parafilias cuando, en mi época, además yo soy grande, entonces tenía una cosa muy negativa. Hoy la diversidad sexual, los gustos sexuales, es algo que todos podemos decir cualquier cosa y nos da exactamente lo mismo. Pero en mi época era realmente una enfermedad, como cualquier cosa era cuando yo estudié, ¿no? Y después cambió eso con los DCMs y todo eso. Pero bueno, todas las personas con autismo que yo acompañé adultas, tienen sus intereses, qué sé yo, le gustan los zapatos rojos de la madre, o se masturban con la toalla azul de la hermana, tienen como sus gustos, y a mí nunca me pareció una parafilia.
siempre me pareció como, le gusta eso, como uno se acostumbra a los gustos de las personas autistas en relación a un montón de cosas, le gusta tomar la leche en el vasito verde con la pajita rosa, no me parecía una parafilia, no lo nombraba como eso, pero bueno, hablando con este señor que es sexólogo, claro, es lo que las personas llaman parafilia, es lo que muchas veces en autismo decimos intereses restringidos relacionados con la sexualidad. O sea, sí son comunes, pero porque son, yo creo, pero no es que sepa un montón de esto, ¿no? No está estudiado porque este señor que sabe un montón no me dio ninguna explicación. Simplemente entendimos que estábamos hablando de lo mismo, simplemente que le llamábamos diferente. Yo creo que la psiquiatría, la salud mental en general, pero la psiquiatría en particular, tiene esta particularidad de, le encanta ponerle nombre a las cosas, y entonces algunos nombres han quedado como en el lugar del lado oscuro, le digo yo, con un nombre negativo, que por ahí no necesariamente es negativo decir parafilia, solamente quiere decir que, pero sí, porque es como algo anormal, cuando uno dice para algo, es como un poco anormal. Entonces, bueno, ¿quién dice que es normal en el mundo? Entonces, en relación a esto de los gustos, no hay nada escrito, podría llegar a serlo, pero sí, es bastante común. Si quieren mi opinión, en la experiencia clínica, es bastante común. Acá, Bueno. bueno. Genial, Nati, la verdad, gracias. Quedó grabado, así que se puede volver a ver en el YouTube del AP. Están las clases anteriores también. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Espero que haya servido. Les mando un beso grande. Chau, chau. Nos vemos.